Profe, Qué pena, perdón, antes de comenzar todos los grupos, recuerden que esta es una exposición no para mí, sino para ustedes. Entonces, por favor, presten mucha atención a la exposición de todos los compañeros, tomen sus apuntes, que de estos apuntes yo también voy a tomar algunos comentarios de algunos de ustedes y esas preguntas irán incluidas en el examen de conocimientos que en algún momento se va a aplicar. Listo, entonces para que estén muy atentos a la exposición de todos los compañeros. Diana creo que iba a preguntar algo. ¿será que después de Oscar puedo seguir yo? Es que a las 4 me toca ir a una emergencia que tengo con mi perrito. Listo, dale. Entonces, después de Oscar Diana y después ya rifamos el siguiente. Listo, gracias. Entonces, compañero Oscar, por favor, tenga la amabilidad. Sí, señor. Permítame, profe, ya comparto. Ay, tan bella, muy bien. Eso se llama tener enfoque. Y entonces ya sabes, desde 50 pesitos pueden empezar. Juan, es una pestaña, ¿cierto? Sí, mira que eso Sí, Oscar, dale una pestaña para que puedas compartir solo la exposición. Y acá no me sale. Bueno, voy a ver por otro lado. Gracias. Dale. O si no, le das pues presentar toda la pantalla y ya ahí tú buscas el documento. Oscar, no sé si estás trabajando desde el computador, donde le das en el extremo inferior derecho la opción presentar ahora. Sí, señor. Ahí se despliegan tres opciones. Entonces, la tercera dice una pestaña. Una pestaña, sí. Y ahí ya se tiene que abrir otro cuadro, otro menú, y ahí ya escoge cuál pestaña va a presentar. Pero entonces me salen otras cosas, entonces... Dale una ventana mejor. No una pestaña, sino una ventana. Una pestaña es para presentar algo que tengas abierto en Google Chrome o en el explorador. Y una ventana ya es para escoger de pronto el programa PowerPoint o lo que sea que es donde tú lo vayas a presentar. Aquí lo pesqué, sí, señor. ¿Ahí están observando? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces me correspondió pues hablar de la Campylobacter jejuni. Esto es una bacteria gram negativa, microaerofílica. Esto quiere decir que necesita oxígeno. Esta bacteria pues en gran parte es la causante de muchas diarreas bacterianas reportadas pues por los seres humanos. Se presentan en algunas ocasiones pues sin presentar síntomas notables. Esta pues se puede hallar en cualquier lugar y generalmente se aloja pues en el tracto intestinal de algunos animales como perros, gatos, las aves, el ganado vacuno, ganado porcino, los roedores que ya se vuelven pues vectores para transmitirla y pues algunas veces, en algunas ocasiones, pues afectan a los seres humanos. Esta bacteria pues la adquirimos a través de las heces de animales que estén contaminados y ella puede fácilmente circular a través del ambiente. La enfermedad que produce esta bacteria, la Campylobacter, se llama campylobacterosis y pues es una infección producida por ingerir esta bacteria. Generalmente pues adquirimos esta bacteria cuando tenemos consumo de leche. Oscar, no se está escuchando casi por el ruido otra vez. No, disculpen, pero es que el vecino está por allá taladrando. Tranquilo, Oscar. Si quieres, esperemos un minutico y prosigue. Sí, a ver si de pronto pues está como con una pulidora. No sé si es que está haciendo un dulce. Pero con ganas, don Oscar. No, yo creo que ustedes lo sienten en el oído, porque como estoy con las manos libres, entonces yo creo que se enfoca más el sonido. No, qué pena, señores y señoritas. Tranquilo, ¿no? Bueno, listo, ya paró. Entonces esta campylobacterosis pues es una infección producida por esta Campylobacter.
la podemos adquirir por consumo de leche sin pasteurizar, sin hervir, por carnes de bovinos y carnes de aves crudas o mal cocinadas pues término medio, que no las han cocido efectivamente para poderla pues eliminar, en alimentos y agua contaminada. Y ella, vuelvo y le repito, pues se puede alojar o se aloja en el tracto intestinal generalmente, y a veces se presenta sin síntomas, es asintomática. Pues hablamos de las ETAs, o sea, las enfermedades transmitidas por alimentos, pues esta bacteria pues hace parte de ellos. También se puede transmitir por alimentos, como ya lo decía anteriormente, las carnes y productos cárnicos poco cocidos, o cocidos pues así término crudos prácticamente. Los huevos también pueden transmitir este tipo de bacteria. La leche sin hervir o leche contaminada, y en ocasiones el agua o el hielo pues contaminados. Algunos de los síntomas de aparición de estas bacterias, pues tenemos una diarrea que a veces se presenta con formas, digámoslo así, sanguinolentas, o sea, las heces tienen cierto pigmento de sangre, tienen se presenta también con dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, algunas náuseas y vómitos, bacteremia. Esto es la presencia de bacterias en la sangre. También pues se presentan en los que pueden, no se presenta, ataca de una forma más contundente a las personas que de pronto poseen esta enfermedad. La hepatitis, la pancreatitis puede generar abortos. A la gente, pues algunas que tienen también artritis reactiva, pues les puede, digámoslo así, magnificar esa enfermedad. Y a los que tienen trastornos neurológicos, generalmente pues la muerte por campilobacteriosis es poco común, pero si no la tratamos a tiempo, si no nos cuidamos de esta enfermedad, podemos llegar a la muerte. Los tiempos de aparición están entre 2 y 5 días después de haber ingerido la bacteria. El periodo puede oscilar entre 1 y 10 días, y la duración por lo general, pues para que se manifieste este microorganismo en nuestros cuerpos o en la persona que lo haya adquirido, está entre 3 y 6 días. Bueno, pues la prevención, como lo hemos tratado en nuestras buenas prácticas de manufactura, es prácticamente la higiene, limpieza y aseo. La limpieza, el aseo, y mejor dicho, limpieza y desinfección. Pues algunos de los aspectos a tener en cuenta es mantener pues todo limpio, tratar de separar siempre los alimentos crudos de los cocidos, los alimentos en lo posible pues tratar de cocinarlos completamente, que tengamos la certeza de que están bien cocinados, y hacerlo pues a temperaturas seguras y el tiempo que es necesario, como nos manifestaba el profesor en la exposición de la clase anterior. Entonces, pues darles una buena cocción y un debido tiempo. Y también pues tener en cuenta y utilizar siempre agua y materias primas, pues agua potable, y las materias primas pues que estén siempre en buen estado. Pues algunas situaciones o algunas condiciones especiales para pues tener en cuenta es mirar las condiciones de higiene y aseo donde
donde se sacrifican los animales, o sea que sea de pronto en un matadero autorizado, por ejemplo, para la carne de bovino y de cerdo, entonces que cumpla con todas las condiciones necesarias de aseo y de bioseguridad. Para evitar esto también pues se hace necesario que exista un buen sistema de acueducto y alcantarillado, o sea, el acueducto pues para que nos provea de agua potable y el alcantarillado pues para que se vayan todos y cada uno de los residuos y sean pues eliminados y tratados adecuadamente. Y pues la noticia que pues encontré o que escogí, perdón, es que en el 2021 se iniciaría la producción de una solución para reducir la bacteria Campylobacter en la carne de pollo. Esta solución, la solución antimicrobiana para combatir la presencia de esta bacteria en aves de corral financiada por un consorcio europeo de alimentación. Esto podría iniciar a partir de marzo del 2021, con una producción a nivel industrial, tras de culminar ensayos en vivo para la validación del producto. O sea que, pues de pronto, siendo un poco jocosos, eso va a salir igual que la vacuna que están diseñando o que han diseñado para el COVID. Bueno, esa sería pues mi exposición. Preguntas al respecto, bien puedan. Muchísimas gracias, Oscar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario al respecto. Oscar, por favor, coloca de nuevo la presentación y la deja en la parte de los tiempos. Un segundo, por favor. Entonces, miren aquí algo para resaltar, pues igual que se va a hacer un comentario general para todas las exposiciones de ustedes. Miren que nos dice en el penúltimo ítem, tiempos de aparición entre 2 a 5 días después de la infección y la duración general de 3 a 6 días. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién se acuerda qué comieron hace 5 días? Yo creo que ninguno de nosotros recordamos qué comimos ayer o anteayer, menos que vamos a recordar algo que consumimos hace 5 días. Pero cuando usualmente se nos presenta el dolor abdominal, la diarrea, el vómito, ¿a quién le echamos la culpa? A lo último que comimos. A la última comida. Exacto. Entonces eso fue, no, eso fue lo que comí esta mañana, eso fue lo que comí ayer donde la vecina, en la calle, etcétera. Entonces miren que generalmente los tiempos de aparición de los síntomas, algunos pueden ser de horas, pero muchos otros son de días, incluso de semanas o de meses. Entonces nuestra costumbre es siempre echarle la culpa a lo último que consumimos y no sabemos dónde pudimos haber consumido pues un alimento que estuvo infectado con algún microorganismo. Entonces ahí como para tener en cuenta esa nota. Listo, Oscar, muchas gracias. Si no hay comentarios, por favor, que prosiga la compañera Diana. Listo, profe, ya presente. Muchas gracias, profe. A usted, Oscar, muchas gracias. ¿Me cuentan si ahí se ve, por favor? Sí, sí, señora, sí, Anita. Listo, gracias. Ya va. Bueno, a mí me tocó la exposición de Listeria monocytogenes. Como información general, pues tenemos que es una bacteria ambiental que se encuentra en el agua, la tierra, los vegetales en descomposición
en algunos mamíferos domésticos y salvajes, e incluso también puede ser parte de la microbia humana, es decir, pues que la podemos encontrar presente en las heces de aproximadamente el 5% de humanos, de adultos sanos. A partir de esta bacteria, pues se produce la listeriosis o listeria. Esto es una infección que puede ocurrir cuando una persona ingiere alimentos que están contaminados con esta bacteria. Los síntomas y tiempo de aparición. Aquí, antes de decir los síntomas y eso, pues encontramos que las personas que tienen mayor probabilidad de intoxicarse por alimentos con listeria, o pues que se vuelva más grave, por así decirlo, la infección, es en mujeres embarazadas, en adultos mayores y personas que tengan un sistema inmunitario debilitado. En los síntomas, pues, estos síntomas varían según la persona y la parte del cuerpo que haya sido afectada. La infección pues, puede causar fiebre, diarrea, lo que es muy parecido y se logra confundir a veces con otros microbios transmitidos por los alimentos. Pero este tipo de infección por listeria es muy pocas veces diagnosticada. Aquí encontramos un tipo de listeriosis que se llama listeriosis invasiva, que es que la bacteria ya se propagó más allá del intestino. Y esto depende mucho de si la persona está embarazada o no. Las mujeres embarazadas solo presentan fiebre y síntomas que se pueden pues, asociar como una influenza, fatiga, dolores musculares, pero esta infección durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o puede presentar también infecciones mortales en el recién nacido. En otras personas, además de las mujeres embarazadas, los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones, y además de fiebre y dolores musculares. Las personas con esta infección reportan síntomas entre la primera y cuarta semana después de haber comido el alimento contaminado. Algunas personas han reportado síntomas hasta 70 días después de la exposición y también hay otras que presentan los síntomas el mismo día de la exposición. Los alimentos involucrados pues pueden encontrarse en variedad de alimentos crudos, así como alimentos procesados y hechos con leche no pasteurizada, que la pasteurización se encarga de eliminar los microorganismos patógenos de la leche, llamadas en embutidos. Y la listeria es distinta a muchos gérmenes porque esta también puede crecer incluso dentro de temperaturas frías en un refrigerador. Para la prevención de esta bacteria, pues se usan, pues los tips que se pueden tener en cuenta son usar alimentos precocidos y las comidas que ya estén listas, consumirlas lo más antes posible. Evitar la leche y productos lácteos sin pasteurizar. Calentar los alimentos listos para consumir y sobras hasta que salga vapor. Lavar las frutas frescas y las verduras y evitar carnes y mariscos ahumados poco cocidos. Aquí la noticia que encontré, pues se trata de una empresa en Alemania donde 2 personas murieron por presencia de listeriosis y otras 37 están en exploración. Entonces las autoridades alemanas empezaron a retirar los comercios de los productos de una empresa de la marca Waldeck-Falkenberg después de que 2 personas de la tercera edad murieron por listeria, ya que consumieron una pizza de salami de esta marca, donde se detectó la presencia de la bacteria. El Instituto Robert Koch de Virología de Berlín estableció, este fue el que se encargó de establecer como la relación directa entre las 2 muertes y el consumo de los productos. Ahí con estudios y eso sacaron una probabilidad del 99,6%, por lo que se determinó que había sido por el consumo de ese salami. Entonces, por esto se clausuró las instalaciones de la empresa, que habían durado más de 80 años en el país. Esta es una noticia del 2019 y a pesar de que se tomaron las medidas necesarias como para poder controlar el foco de la infección, aún había quedado como la bacteria activa en alguna de las 5 máquinas que se encargaban de cortar la carne. Y pues ahora, pues en ese tiempo estaban volviendo a ser investigadas. Listo, profe. Listo, Diana, muchísimas gracias. ¿Algún comentario, algún aporte de los compañeros? Profe, no sé de pronto por qué es tan demorada, digamos, la investigación
respecto a alguna aparición de una bacteria o de algún accidente causado por algún virus. Mire, por ejemplo, lo de la aparición del COVID-19, tanta demora para que den de pronto los resultados de esa investigación que están haciendo en Wuhan. Entonces, ¿a qué se deberá eso, profesor? Bueno, ahí obviamente nos estamos saliendo de nuestro campo de aplicación y ya nos estamos metiendo más ya a la parte de pronto de la biología. Y microbiología, pues para ser un poquito más puntuales. Y ya otras ciencias como biología molecular, biología genética, etcétera. Entonces, como lo dijimos la clase pasada, nosotros desde el punto de vista de manipuladores de alimentos, nuestra tarea, nuestra función es la prevención. Porque cuando ya sucede algún problema, hablando aquí pues el caso puntual de la noticia o saliéndonos pues de nuestra área, ya hacia el área del COVID, ya es más difícil comenzar a averiguar qué es lo que pasa. ¿Por qué? Se van a dar cuenta ustedes que en las diferentes enfermedades que ustedes van a exponer el día de hoy, hay muchísimos de los síntomas son muy similares. Entonces, a partir de síntomas, yo no puedo decidir o definir qué microorganismo me está afectando, porque ustedes van a mirar que muchos, pues hablando aquí de las enfermedades transmitidas por alimentos, que muchos de los síntomas son diarrea, dolor abdominal, vómitos, fiebres, etcétera. Entonces, si yo me pongo a intentar, a partir de los síntomas, intento definir qué microorganismo me está afectando, va a ser casi que imposible. Entonces hay que realizar un trabajo hacia atrás. Entonces, bueno, si ya las personas están enfermas, entonces ya hay unos exámenes médicos, unos exámenes clínicos. Entonces Exámenes ya de sangre, profe. no solo de sangre, de heces, muchas veces puede ser algo tan complicado como sacar muestras de líquido cefalorraquídeo. Algunos de los microorganismos, vamos a ver si alguno de ustedes lo dice, nos puede llegar a afectar hasta el sistema nervioso. Ahí es donde yo entro pues el comentario del líquido cefalorraquídeo, o sea, el que está en nuestro cerebro y en nuestra médula espinal. Entonces hay algunos, digamos de alguna forma, muy agresivos que no solo nos afectan la parte del sistema digestivo, sino que ya se van para otras partes. Entonces, esa investigación de intentar definir quién es el microorganismo que me está afectando, primero que todo, no es fácil. Segundo, no es rápida. Por ejemplo, si es a través de cultivos de microorganismos, o sea, de tomar una muestra de sangre, de tomar una muestra de orina, de tomar una muestra de esas fecales y comenzar a partir de esa muestra hacer un montón de cultivos. Cuando digo cultivos son unas cajas de Petri, ya se las mostraré en la siguiente clase, donde se le da unos compuestos naturales muy específicos para intentar mirar qué microorganismo crece y cuál no crece. Entonces, eso es un trabajo muy grande, muy dispendioso y sobre todo muy demorado. Entonces, si me remito a eso, o sea, no es coger y aplicar una prueba y meter en un equipo y ya. Muchas veces se necesita personal muy capacitado, equipos especializados y, como le digo, tiempo para comenzar a averiguar qué es lo que está pasando, quién es que el microorganismo o en el caso del COVID, el virus que me está afectando. Y ya después, o sea, ya hablando, por ejemplo, en el caso de las industrias de alimentos, cuando se presentan grandes cantidades de personas infectadas, entonces yo puedo asumir que hay un alimento en común como para empezar a hacer la averiguación de cuál fue el alimento que afectó a muchísimas personas. Pero cuando hay un alimento que afecta a un mínimo cantidad de personas, o una, dos, o un grupo reducido, o un grupo aislado de personas, es más difícil determinar cuál es cuál es el alimento involucrado, y a partir de ese alimento involucrado, vuelve y juega, comenzar a hacer los estudios microbiológicos, las siembras en las diferentes cajas de Petri con los diferentes medios de cultivo para mirar qué microorganismo está presente ahí. Entonces, o sea, una de las conclusiones que ustedes tienen que sacar de la jornada de hoy es que los síntomas de la gran mayoría de microorganismos que ustedes van a exponer son casi que los mismos. Pero entonces a partir de síntomas yo no puedo decir quién me está afectando. Y recuerden que ya hablando del plano clínico, del plano médico,
Después de determinar quién me está afectando, entonces ya entra la parte pues de los tratamientos. Entonces no va a ser lo mismo tratar de pronto, por ejemplo, el microorganismo que nos expusieron ahorita, una listeria, al tratamiento clínico de una Campylobacter, de una E. coli, de una listeriosis, de un Staphylococcus, etcétera. Entonces, la verdad, o sea, vuelve y juega lo que yo les dije la vez pasada. Nuestra tarea es la prevención, porque cuando ya sucede algún problema, y si es una enfermedad transmitida por alimentos, pues ya se desbordan todas las tareas, todos los análisis. Listo. No sé si me extendí mucho, si quedó muy enredada la idea, pero pues eh, la verdad, después de descubrir quién es el que me está afectando, es algo muy complicado. Listo, si no hay dudas, si no hay comentarios, entonces sigamos por favor con Vanessa. Bueno, señor, ya voy. Bueno, a mí me tocó la Brucella abortus. La Brucella abortus es una bacteria gram negativa, inmóvil y no esporulada. La bacteria intracelular facultativa Brucella abortis es una zoonosis ampliamente distribuida a nivel mundial que afecta principalmente al ganado bovino. La Brucella abortus produce la enfermedad de brucelosis que generalmente le da a los bovinos. Los humanos la contraemos por haber estado en contacto con un animal enfermo o por ingestión de los alimentos de animales enfermos. Síntomas en humanos: fiebre superior a 38 grados centígrados, sudoración, atromialgias, tos, expectoración, estreñimiento, hepatomegalia, adenopatías. Se presentan los síntomas en un promedio de 5 días a 2 semanas. La brucelosis es letal en un 5%, y la inmunidad después de la infección en el ser humano es de corta duración, se mantiene aproximadamente 2 años. Síntomas en bovinos: aborto después del 5.º mes, retención placentaria, metritis fibrinosa purulenta, fiebre recurrente, alteraciones en la fertilidad, orquitis unilateral, disminución de esperma, tumefacción aguda en uno o ambos sacos escrotales, inflamación de rodillas y corvejones. Alimentos involucrados: los principales alimentos son lácteos crudos, leche, quesos, mantequilla, sin pasteurizar. También pueden transmitirse en la carne cruda o poco cocida de animales infectados y en frutas y verduras regadas con agua contaminada. Prevención: en bovinos, vacune todas las terneras entre 3 y 8 meses. Realice exámenes diagnósticos para conocer el estado sanitario de los animales. Elimine los animales positivos para evitar el riesgo de infectarlos sanos. Ingrese al predio solo animales con resultados negativos. Aislar casos de aborto o sospecha de brucelosis. Establezca plan de bioseguridad basado en acciones de limpieza y desinfección y control de plagas. En humanos, en la cadena alimentaria, durante el sacrificio y la transformación de los alimentos, es importante aplicar las buenas prácticas de higiene. Tratamientos de inactivación. Los tratamientos para la inactivación de la brucela durante la transformación de los alimentos son la pasteurización y los tratamientos térmicos superiores a 60 grados centígrados durante 30 minutos. Asimismo, es indispensable mantener la cadena de frío durante el transporte y
y almacenamiento de los alimentos susceptibles. En el hogar es recomendable seguir ciertas buenas prácticas de higiene y manipulación en la preparación y cocinado de alimentos. Primero, limpieza de manos antes de manipular cualquier alimento. Desinfección de utensilios, tablas y superficies. Evitar consumir leche cruda que no haya sufrido tratamiento térmico y productos derivados de leche cruda. Lavar bien las frutas y hortalizas con agua corriente cuando vayan a consumirse. Mantener la cadena de frío durante el transporte de alimentos crudos susceptibles. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Evitar la contaminación cruzada de alimentos crudos con alimentos cocinados. Y cocinar bien las carnes y productos elaborados con ellas y mantenerlos calientes hasta el consumo. La noticia fue que en China el año pasado una empresa de fármacos, de farmacéuticos biológicos, 181 personas habían contraído brucelosis y habían extendido el contagio por una provincia. Al parecer, mientras producían vacunas para uso animal contra la bacteria Brucella, la fábrica utilizó desinfectantes en mal estado y todas las bacterias no se murieron. Y ya. No Y quites la frase. 3012. ¿No la quito? Ah, bueno. Sí, sigue, pero no la quites Espere. esa. No, ya, aquí se ve. ¿Cuál le dejo? Esta de la noticia. Sí, la de la noticia. ¿Y tú ibas a terminar con alguna idea? Ah, una idea de la noticia. No, solamente era eso. No, ¿ibas a decir algo más? Sí, que 3.245 personas contrajeron la enfermedad a lo último. Listo, muchísimas gracias. Miren ustedes en la última presentación, no sé si Vanessa nos colabora para que esa última se vea más grande, la de la noticia. Nos, pues nos nombran ya de pronto la parte de que no hubo una vacuna efectiva o los desinfectantes no funcionaron a tiempo. Y miren que cuando yo hace rato les nombraba las cajas de Petri, son esos instrumentos de laboratorio circular de vidrio que tiene la persona, la está sosteniendo ahí en el extremo superior izquierdo de la presentación. Entonces, esa es una caja de Petri. Y cuando yo les nombraba de los diferentes medios de cultivo, ¿a qué hacía referencia? Existen unos medios de cultivo muy definidos, muy específicos, para que en ese medio de cultivo solo crezca determinado microorganismo. Entonces, por ejemplo, los más difundidos, los medios de cultivo son los agares, y hay muchísimas referencias. Agar papa, agar PDA, agar fucsia, creo que se llama otro, bueno, no recuerdo los nombres. Y en cada uno de ellos crece solo determinado grupo de microorganismos. Entonces, esa es la forma en la cual se va identificando qué microorganismo pues está presente en la muestra que estoy analizando. Eso como para resaltar el comentario mío anterior y pues para aprovechar aquí la imagen de la compañera Vanessa, donde está pues una caja de Petri con un cultivo de un microorganismo. Listo. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, profe. Sigamos con Josué David. Y antes de proseguir, por favor, los compañeros que ya hicieron su exposición, solo los que ya hicieron su exposición, por favor, compartir esta información a través del grupo o a través de los correos, pues para que los otros compañeros tengan también la información. Y a medida que cada uno de ustedes vaya exponiendo, pues va compartiendo la presentación por correo o por el grupo. ¿Listo? Bueno, señor.
Siga Josué. Él no se encuentra en la sala, profe. Ok, entonces que siga Alejandra Palacio, ya expuso. Ya voy. ¿Sí se ve? Sí, Aleja. Ah, bueno. Bueno, a mí me tocó la salmonela. Em, la salmonela es una bacteria que por lo general vive en los intestinos de los animales humanos y se expulsan a través de las heces. Según la Organización Mundial de la Salud, los reptiles junto a los pájaros son los portadores principales. La salmonelosis es un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria Salmonella. ¿Qué enfermedad causa? La infección por salmonela, que es salmonelosis, es una enfermedad bacteriana frecuente que afecta el aparato intestinal. En general, las personas que tienen una infección por salmonela no tienen síntomas. Otras manifiestan diarrea, fiebre y calambres abdominales dentro de las 8 a las 72 horas. La mayoría de las personas sanas se recuperan dentro de unos pocos días sin tratamiento específico. Otra enfermedad es la fiebre tifoidea, que también se produce por la misma bacteria. Se transmite a través de alimentos y agua contaminados o al contacto cercano con una persona infectada. Generalmente los signos y los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal y estreñimiento o diarrea. Los signos y síntomas probablemente se manifiestan gradualmente. Por lo general aparecen de 1 a 3 semanas después de la exposición de la enfermedad. Alimentos involucrados. En aves crudas, huevos, carne vacuna, algunas veces en las frutas y vegetales sin lavar. También se puede adquirir tras manipular mascotas, especialmente reptiles como serpientes, tortugas y lagartos. Prevención. Lavarse las manos con frecuencia a la hora de manipular los alimentos y en particular al iniciar la manipulación y después de tocar alimentos crudos. Limpiar y desinfectar las superficies y utensilios después de haberlos utilizado en la manipulación de alimentos crudos. Separar los alimentos crudos de los alimentos cocinados. Y lavar y desinfectar vegetales para la preparación de ensaladas. Y la noticia fue que en un colegio 41 niños y un profesor se intoxicaron por una comida y se dieron cuenta que era por la bacteria Salmonella y presentaban vómito, náuseas, diarrea y fiebre, la mayoría de los niños. Ya. Listo, muchísimas gracias, Alejandra. ¿Alguna duda, algún comentario, compañeros? Listo, si no hay comentarios, por favor, ahora sí que ya llegó Josué, prosigamos con él. Josué.
Josué, bueno, sigamos con Joan Giraldo. Sí, señor, ya un momento. Yo le pedí el favor a Jacqueline que me presente porque como yo estoy desde el celular, entonces no creo que se vea tan bien. Entonces Jacqueline te va a colaborar para realizar la presentación mientras tú expones. Sí, señor. Sí, yo le envié a ella el archivo. Listo, entonces Jacqueline, por favor, nos colabora con la exposición y cierras el micrófono, Jacqueline, para que Joan realice Ya, su profe, ya. exposición. Ya compa- Joana, aún no me llega el archivo. Listo, espera un momento, entonces vuelvo y se lo envío. Mientras siguen analizando, entonces, por favor, Juan Esteban, siga adelante para después proseguir con Joan. Ya comparto. Ya, profe, ya. Ah, bueno. Ah, bueno, si Jacqueline ya está lista, listo. Y si no, pues seguimos con Juan Esteban. Profe, ya, ya. Ya estoy abriendo la presentación. Listo. Entonces a mí me tocó Basilius cereus. Información general, es una bacteria productora de esporas que puede contaminar los alimentos y que en sus consumidores produce dos tipos de intoxicaciones alimentarias. La forma diarreica es producida por una toxina termolábil y la forma entérica que ocasiona diarrea y dolor abdominal. Los síntomas aparecen entre las 6 y 8 horas de realizar
desde donde se realiza la ingesta y dura entre 12 a 24 horas. La sintomatología principal consiste en una diarrea y dolor abdominal y en ocasiones náuseas y vómitos. Entonces es como muy similar a las que vimos hace un momento. Algunos de los alimentos involucrados son la carne, verduras cocinadas, arroz, sopas, leche, quesos y brotes de vegetales crudos. Son los alimentos que generalmente están involucrados en su incidencia. La prevención entonces sería refrigerar de forma rápida los alimentos cocinados. El tamaño determina el modo de asegurar un correcto enfriamiento, conservar y manipular por debajo de 7 grados centígrados la materia prima, la semielaborada y los alimentos elaborados, disminuir el pH y la actividad del agua del alimento elaborado, ya que de esta manera se limita el crecimiento de la bacteria y no crece a pH inferior a 5 ni a una actividad de agua inferior a 0,93. Es fundamental la limpieza de los equipos utilizados para disminuir el riesgo de contaminación, evitar un almacenamiento prolongado de la materia prima y los productos ya elaborados. Es necesario realizar rotaciones para evitarlo, seleccionar las materias primas con concentraciones iniciales acá nos hablan a 103 UFC gramos, que es unidad formadora de colonia por gramo. Y ya la noticia sería la intoxicación por espaguetis, que se ha hecho viral 10 años después del caso de un joven muerto en 2008, se difunde en las redes y crea un estado de alarma innecesario. Esta noticia se basa en el revuelo que despierta noticias como la de un estudiante que falleció en 10 horas por consumir un plato de espaguetis. El plato estuvo durante 5 días a temperatura ambiente sin representar ninguna medida higiénica. Entonces también es ver como algo tan sencillo como dejar un plato de comida a temperatura ambiente y luego consumirlo puede generar inclusive hasta la muerte. Entonces la bacteria implicada en este caso fue la Bacillus cereus, un microorganismo ubicuo que se encuentra en el suelo y los vegetales y puede contaminar numerosos alimentos, cereales, frutas, verduras, leche, huevos, pescados, etc. Se considera de alto riesgo. Tiene 2 características que condicionan su capacidad para desencadenar una intoxicación alimentaria. Es capaz de producir toxinas y cuando las condiciones ambientales son desfavorables, forma esporas. Las esporas son formas de resistencia que se forman cuando la bacteria no encuentra nutrientes. De esta manera, queda un estado latente y sobreviven a las temperaturas extremas de desecación, y los desinfectantes lo implica que no les afecta a los tratamientos térmicos de cocción. Es más, estas temperaturas elevadas les ayudan a germinar y transformarse de nuevo en bacterias capaces de producir toxinas y la enfermedad. Entonces esa sería como la noticia, pues ya tener en cuenta como el caso del joven que simplemente por consumirse un plato de espaguetis después de 5 días, esta enfermedad lamentablemente pues lo llevó a la muerte. Por favor, coloca la última presentación. La última diapositiva, perdón. Exacto, ahí. Entonces, esa era una pregunta que les iba a hacer a todos, pero pues igual ya quedó aquí aclarada. La parte de qué es una espora. Entonces, una espora es el mecanismo que utilizan algunos microorganismos, no todos, sino algunos de ellos, para preservarse cuando el medio ambiente no ofrece las condiciones adecuadas para que, en este caso, el Bacillus cereus tenga una actividad microbiana normal. Entonces, cuando hay ausencia de nutrientes o temperaturas extremas, ya sea demasiado calor o demasiado frío, el Bacillus cereus forma una espora, que es una especie de capullo protector, esperando
hasta que vuelvan a haber las condiciones adecuadas en el medio ambiente para que la espora del Bacillus cereus vuelva a surgir en forma bacteriana. Entonces, aquí simplemente como una aclaración adicional, la espora es un mecanismo que utiliza esta bacteria y algunas otras para preservar su material genético hasta que las condiciones genéticas del medio ambiente pues sean de nuevo favorables. Listo, Joan, muchísimas gracias. Seguimos con Juan Esteban, yo creo que dije. No, gracias, Jackie. Sí, pero ya comparto. Joan, colócala en el grupo, porfa. Listo, Oscar. Ya la envío ahí por WhatsApp. Sí se ve. Gracias. Sí, señor. Gracias. A mí me tocó lo del virus de la hepatitis A. Descripción general. La hepatitis A es una infección del hígado sumamente contagiosa, causada por el virus de la hepatitis A. Es uno de varios tipos de virus de la hepatitis que causa inflamación y afecta el funcionamiento del hígado. Es probable que contraigas hepatitis A por ingerir alimentos o agua contaminados o por el contacto directo con personas o objetos infectados. Los casos leves de hepatitis A no necesitan tratamiento. La mayoría de las personas infectadas se recuperan por completo sin daños permanentes al hígado. Una de las mejores maneras de protegerse contra la hepatitis A es practicar una buena higiene, como lavarse las manos con frecuencia. Las personas con mayor riesgo pueden aplicarse la vacuna. Causas: come o bebe alimentos o agua que han sido contaminados por heces, o materia fecal que contiene el virus de la hepatitis A. Las frutas y las verduras y los mariscos crudos, fuentes comunes de los virus de la enfermedad. Entra en contacto con las heces o la sangre de una persona que de momento tiene la enfermedad. Una persona con hepatitis A le pasa el virus a un objeto o alimento debido al lavado deficiente de las manos después de usar un inodoro. Participa en prácticas sexuales que implican contacto oral o anal. No todas las personas tienen síntomas con la infección por hepatitis A, por lo tanto que muchas personas están infectadas de las que se reportan o diagnostican. Síntomas. Los síntomas de la hepatitis A generalmente aparecen después de haber tenido el virus durante algunas semanas. Sin embargo, no todas las personas con hepatitis A lo manifiestan. Los signos y síntomas son fatiga, náuseas, vómitos, dolor o malestar abdominal, especialmente en la parte superior derecha, debajo de las costillas. Evacuaciones intestinales de color arcilla. Pérdida de apetito, poca fiebre, orina de color oscuro, dolor articular, color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos. Picazón intensa. Estos síntomas son relativamente leves y desaparecen en pocas semanas. Sin embargo, a veces la infección por hepatitis A ocasiona una enfermedad grave que dura varios meses. ¿Cuándo aparecen los síntomas? En general aparecen dentro de los 28 días después de la exposición y el promedio va de 15 a 50 días. Con una imagen de la hepatitis A, que los síntomas que generan los vómitos, dolor abdominal, bueno, lo que le dije anteriormente. Prevención. La vacuna contra la hepatitis A puede prevenir la infección con el virus. Por lo general, la vacuna se administra en 2 inyecciones. Se aplica la inyección inicial seguida de una inyección de refuerzo 6 meses después. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan una vacuna contra la hepatitis A en las siguientes personas: todos los niños de 1 año o los niños mayores que no recibieron la vacuna en la infancia. Cualquier persona mayor de 1 año que se encuentre sin hogar. Bebés de 6 a 11 meses que viajen al exterior. Familiares y cuidadores de niños adoptados que provienen de país donde la hepatitis A es frecuente. Personas en contacto directo con otras personas que tengan la hepatitis A. El personal de laboratorio que puede entrar en contacto con la hepatitis A.
hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, personas que trabajan o viajan a lugares del mundo donde la hepatitis A es frecuente, personas que usan cualquier tipo de drogas ilícitas, no solo de drogas que se inyectan, personas con trastornos del factor coagulación, personas con enfermedad hepática crónica, incluida hepatitis B o hepatitis C. Cualquier persona que se desee obtener protección e inmunidad. Si viajas a partes del mundo donde hay brotes de hepatitis A, toma las siguientes medidas para prevenir la infección. No comas carne ni pescado crudos o poco cocidos. Bebe agua embotellada, úsala para cepillarte los dientes. No consuma ninguna bebida cuya pureza desconozca, ya sea con o sin hielo. Si no consigues agua embotellada, hierve el agua del grifo antes de beberla. Lávate las manos con frecuencia y cuidadosamente, en especial después de ir al baño o cambiar un pañal y antes de preparar alimentos o de comer. La noticia que encontré fue que detectaron patógenos del virus de la hepatitis A en tomates en Turquía. Eh, las autoridades griegas han comunicado que el sistema de alerta para los alimentos y piensos, la presencia en tomates de Turquía de microorganismos patógenos correspondientes al virus de la hepatitis A. Los tomates turcos entraron en la Unión Europea a través de la frontera griega, donde al realizar los preceptivos análisis de las autoridades griegas procedieron a rechazar la importancia de sus tomates, impidiendo así que llegaran a las líneas de los supermercados europeos. El RAFS, el Organismo Europeo para el Control de Alimentos y Piensos, ha calificado este hecho como grave. La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A, VHA. Este se transmite principalmente cuando una persona no infectada y no vacunada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por el virus. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, ensaneamiento deficiente y una mala higiene personal. Y ya. Listo, Juan, muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario, compañeros? Para una próxima oportunidad, recomendación para todos ustedes, cuando utilicen diapositivas o cualquier otro medio de presentación de información, por favor no lo carguemos con textos demasiados o muy prolongados. Utilicemos gráficas, utilicemos ideas principales o cualquier otra ayuda para que de esa forma se vea más el papel de la exposición, listo, y no de una lectura. ¿Será que en esta oportunidad ya llegó Josué o qué hacemos con él? Porque hace rato lo había unido. Josué, ya No, no pero está. no está conectado. Jacqueline, ¿tú ya expusiste? Sigamos con Gloria Jacqueline, por favor. Voy, profe. Bueno, a mí me tocó E. coli. Es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de otros animales de sangre caliente. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden causar una grave enfermedad de transmisión alimentaria.
Enfermedades que causa. E. coli se transmite generalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados como productos cárnicos poco cocidos y leche cruda. Los síntomas y las enfermedades incluyen cólicos y diarrea que pueden ser sanguinolentos. También pueden aparecer fiebre y vómito. La mayoría de los pacientes se recuperan en términos de 10 días, aunque en algunos casos la enfermedad puede causar la muerte. La mayoría de las E. coli no causan problemas, pero algunos tipos pueden producir enfermedades y causar diarrea. Uno de ellos causa la diarrea del viajero, el peor tipo de E. coli. Causa una diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. Esto en general ocurre en niños y en adultos con sistemas inmunitarios debilitados. Síntomas: náuseas o vómitos, fuertes cólicos abdominales, diarrea líquida o con mucha sangre, cansancio, fiebre. Tipo de apariciones de los síntomas. Menos frecuentes son los cuadros clínicos producidos por el estrés del grupo. El periodo de incubación de él es muy corto, entre 10 y 72 horas. Los síntomas principalmente son diarrea causada muy abundante, con vómitos y cólicos abdominales y fiebre ligera. Por lo general tienen una duración menor a 5 días. En el caso, el periodo de incubación es de 3 a 24 horas. Tiene un periodo de incubación que fluctúa entre 20 y 48 horas. Alimentos involucrados. Puede encontrarse en carnes crudas o poco cocidas, aguas contaminadas, la leche cruda y las hortalizas contaminadas por materia fecal. Prevención. Para prevenir la infección hay que aplicar medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción agropecuaria en la granja hasta la elaboración, fabricando y preparación de los alimentos en la cocina, tanto en establecimientos comerciales como en los hogares. Para ayudar a prevenir la infección de E. coli, sugiere lavarse las manos después de usar el baño, cambiar pañales y antes de preparar o comer alimentos. Lavarse las manos después de contacto con animales o desechos. Usar un termómetro para asegurar que los alimentos estén cocidos a la temperatura adecuada. Mantener limpio cualquier objeto que entre en la boca de los niños pequeños. Evitar los productos lácteos no pasteurizados y el jugo no pasteurizado. Evitar tocar agua de lagos, estanques, arroyos, piscinas, albercas. La noticia que yo encontré es del 26 de junio del 2019 y habla sobre un brote por una carne molida de res que aún no han encontrado pues de qué parte surgió todo y eso, pues apenas están terminando de hacer sus investigaciones porque aún está en curso. Listo, muchísimas gracias. Sigamos con Esteban Guzmán. Sí, señor, ya envió la foto por WhatsApp. Yo hice una cartelera. Listo, dale.
Listo, profe, ya mandé la foto ahí a WhatsApp. Me tocó la bacteria Staphylococcus aureus. Este trastorno puede tener su origen en toxinas producidas por bacterias Staphylococcus. Las toxinas se encuentran en alimentos contaminados. Los síntomas característicos incluyen náuseas y vómito intenso alrededor de 2 u 8 horas después de ingerir los alimentos contaminados. El diagnóstico suele basarse en los síntomas de la persona. La mejor forma de prevenir la intoxicación alimentaria es la prevención cuidadosa de los alimentos. El tratamiento suele consistir en tomar bastante líquido. Síntomas. Por lo general, los síntomas de la intoxicación alimentaria por Staphylococcus se inicia de la forma repentina con náuseas y vómitos intensos alrededor de 2 u 8 horas después de ingerir los alimentos contaminados. Otros síntomas consisten en retortijones abdominales, diarrea y a veces dolor de cabeza y fiebre. La pérdida importante de líquidos y electrolitos pueden causar debilidad y presión arterial muy baja. Choque. Por lo general, los síntomas duran menos de 12 horas y la recuperación es completa. Prevención. Una cuidadosa preparación de los alimentos puede prevenir la intoxicación alimentaria por Staphylococcus. Cualquiera que tenga una infección en la piel debe evitar preparar alimentos para otras personas mientras persista dicha infección. Los alimentos deben ser consumidos inmediatamente o refrigerados y no deben ser conservados a temperatura ambiente. Los alimentos involucrados. Entre los alimentos que más frecuentemente están contaminados se incluyen las salsas, los pasteles con crema, la leche, las carnes preparadas y el pescado. El riesgo de que se produzca un brote es alto cuando los manipuladores de alimentos con infecciones en la piel contaminan alimentos poco cocidos o que se dejan a temperatura ambiente. Y la noticia, más de 119.000 personas tuvieron infecciones del torrente sanguíneo por Staphylococcus aureus en los Estados Unidos en el 2017 y casi 20.000 murieron, según un nuevo informe de signos vitales difundiendo hoy por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC. Los hallazgos muestran que los esfuerzos de control de infecciones en los hospitales redujeron exitosamente las tasas de infección por Staphylococcus por los Estados Unidos. Listo, profe, esa es mi cartelera. Muy bonitos dibujos. Felicitaciones, muchas gracias. A ver, vamos a ver quién hace falta por la exposición. ¿Listo? Estefanía Salazar ya expuso. No, señor, Prosigue, por favor. ya comparto. Me confirman porfa si se ve. Ya. Sí, ya. Bueno, toxinfección por Clostridium perfringens. Es uno de los patógenos bacterianos más ampliamente distribuidos en el ambiente. Tiene gran capacidad, ya que cuando la bacteria es expuesta a condiciones adversas, forma esporas que persisten en el suelo, en aguas residuales, sedimentos de áreas sujetas a contaminación fecal de origen animal y humano.
La esporulación se inicia cuando las bacterias sufren condiciones de estrés, lo cual amenaza la supervivencia de las formas vegetativas. Es muy sensible al frío. El enfriamiento de 37 grados centígrados a 4 grados centígrados destruye el 96% de los gérmenes. Las formas vegetativas por frisado, supongo que es refrigerado, a menos 18 grados centígrados durante 180 días sobreviven solo el 4% y las esporas el 11%. Esta característica es muy importante tenerla en cuenta a la hora del procesamiento y almacenamiento de las muestras de alimentos en el laboratorio, cuando se investiga un brote por la enfermedad transmitida de alimentos. La toxinfección por esta bacteria es reconocida. Estefanía, qué pena, no sé si soy yo o es alguien más. La presentación se quedó en la primera hoja, no sé si soy solo yo. Quedó en la primera hojita. Ay, hijo madre. Espera, entonces ya les vuelvo a compartir. Ahora sí avanza. Si le estás dando la opción de presentación, no está presentando, se queda en la primera diapositiva. Entonces, yo creo que no debes utilizar la opción de presentación, sino que simplemente ir bajando las presentaciones sin darle la opción de presentación. ¿Listo? Listo. Ahora sí. No, aún no se ve nada. Ahora sí. Gracias. Bueno. Por favor, repite desde la segunda lo más importante para poder visualizar la información. Listo, lo más importante y ahí sí ya prosigues. Listo. Esta bacteria es muy sensible al frío. En un enfriamiento del 37 al 4 grados centígrados destruye el 96% de los gérmenes. Las formas vegetativas por fresado, supongo que refrigeración, a menos 18 grados centígrados durante 180 días sobreviven solo el 4% y las esporas el 11%. Esta característica es muy importante tenerla en cuenta a la hora del procesamiento y almacenamiento de las muestras de alimentos en el laboratorio, cuando se investiga un brote de enfermedad transmitida por alimentos. La toxinfección por esta bacteria es reconocida como una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes, responsable de aproximadamente el 20% de los casos anuales de intoxicación por alimentos. Es un bacilo gram positivo anaeróbico relativamente aerotolerante. Esta bacteria puede encontrarse en el tracto intestinal de animales y humanos. Se trata de una bacteria anaeróbica, lo que significa que crece solo en ambientes donde hay poco o nada de oxígeno. Enfermedad que causa. En ciertas ocasiones puede actuar como un patógeno oportunista y causar enfermedades de importancia en la industria ganadera, como la enterotoxemia del ovino y del caprino y la disentería del cordero, entre otras. Produce toxinas que pueden causar enfermedades como la enteritis necrótica o la gangrena gaseosa. Esta bacteria es una
causaba trastornos, entre ellos la gastroenteritis. Algunas cepas causaban gastroenteritis entre leve y moderada, que se cura sin tratamiento, mientras que otras producen una enfermedad grave que puede dañar el intestino delgado y a veces conduce a la muerte. Esta enfermedad no se contagia de persona a persona. Síntomas. Una vez en el intestino delgado, la bacteria libera una toxina que con frecuencia causa diarrea, ya sea diarrea acuosa o diarrea grave. Otros síntomas, la disminución de la presión arterial, retorcijones abdominales, dolor abdominal, distensión abdominal por gases y la deshidratación. Tiempo de aparición de síntomas. Empieza entre 6 y 24 horas después de haber consumido alimentos contaminados. Suelen durar unas 24 horas. Alimentos involucrados. Se ha asociado principalmente con productos cárnicos y avícolas preparados en establecimientos de servicio de alimentos. Puede ser detectado en alimentos crudos como resultado de contaminación de la tierra o de materia fecal. Puede encontrarse en carnes crudas, pescados, sopas y salsas deshidratadas, leche, vegetales crudos y especias. Las infecciones causadas por esta se asocian comúnmente a platos cárnicos de res cocinados, aves, alimentos secos o deshidratados, precocidos y en menor frecuencia a los vegetales. Luego de la cocción, si no se toman los recaudos necesarios durante el enfriamiento y almacenamiento, esta bacteria puede crecer en las grietas y cavidades internas de los alimentos, favoreciendo por las condiciones de anaerobiosis. Los lugares con mayor riesgo de aparición de un brote son los establecimientos elaboradores de alimentos a gran escala, donde se preparan grandes cantidades de comida con mucha anticipación a su consumo, como hospitales, prisiones, comedores escolares y similares. Al crecer rápidamente en ausencia de oxígeno, este microorganismo se encuentra habitualmente en el fondo de estofados o en el centro de grandes piezas de alimentos. Prevención. El control de Clostridium perfringens se basa casi totalmente en los procedimientos de cocción y de enfriamiento. ¿Qué sería? Los alimentos deben ser cocinados completamente a una temperatura interna entre 63 a 74 grados centígrados y luego mantenidos en una temperatura mayor a 60, hasta el servicio o el consumo. Si el alimento no va a ser consumido inmediatamente, se debe enfriar a una temperatura de 60 grados centígrados, a una temperatura de 60 a 10 grados centígrados y luego ser mantenido a temperaturas inferiores de 5 grados centígrados. El recalentamiento de los alimentos debe realizarse a una temperatura mayor a 74 grados en su interior inmediatamente antes de ser consumido. Las buenas prácticas agropecuarias contribuyen a reducir la contaminación de los alimentos con tierra y materia fecal animal, minimizando así la carga bacteriana a generar en la materia prima. La elaboración con buenas prácticas de manufactura, evitando la contaminación cruzada entre alimentos cocidos y crudos o contaminados, y las buenas prácticas de higiene son esenciales para la prevención de este y otros microorganismos. La noticia era casos de intoxicación por Clostridium perfringens en Indiana, Estados Unidos. En octubre de 2016 se produjo una muerte por intoxicación en el estado de Indiana, en la que investigación epidemiológica ha determinado que fue causada por ingestión de alimentos contaminados con esta bacteria. Otros 3 pacientes hospitalizados en esta oportunidad sobrevivieron a la infección, que fue confirmada por el aislamiento de la gente de los pacientes infectados. De acuerdo a la información suministrada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hay más de 1 millón de casos anuales de intoxicación alimentaria debido a esta bacteria, en su mayoría debido a las malas condiciones de higiene en la manipulación de alimentos, carnes rojas y de pollo no cocidas. Gracias.
Muchísimas gracias por esa exposición. Vamos a ver quién hace falta. ¿Listo? Bueno, señor. Juan Diego ya expuso. No, señor. Prosiga, por favor. Ya expongo, profe. Una pregunta, ya pueden ver la diapositiva. Sí, Juan. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de una ameba. Su nombre es Entamoeba histolítica. Es un parásito que tiene una distribución mundial. Es cosmopolita, ya que se encuentra en muchos países y parasita al 10% de la humanidad en todas las zonas del mundo, incluidos los polares, o sea que resiste fuertes temperaturas. El mecanismo de transmisión de esta ameba es de forma fecal. Entonces, si no tenemos una limpieza correcta, nos podemos transmitir fácilmente de esta ameba. Entonces es importante todo lo que vamos a digerir, lavarlo. De forma clínica, se dice que hay personas asintomáticas o grave con acceso hepático amebiano. Esto quiere decir que de cada 100 casos, el 90% son asintomáticos. El 10% contienen el virus y el 1% tiene disentería. La disentería es una diarrea que se puede venir con flujo o al igual que sangre. Juan, recuerda que no es un virus, sino un parásito. Prosigue. Bueno, señor. Una pregunta, las diapositivas están pasando, ¿cierto? Sí. Perfecto. En el periodo de incubación, pues se encuentran pocos síntomas. Se dice que es entre el 7 y los 28 días, pero en otro pude apreciar en otro documento que eran entre los 10 y los 20 días para contraer este parásito. Pues ya cuando uno tiene los cólicos como tal, presenta también la diarrea, pérdida de peso, fatiga y lo más propenso son los dolores rectales. Bueno, les voy a hablar un poco acerca del ciclo biológico. Pues esta ameba tiene como un hábitat preferencial, que son ahí se ve el mouse, ¿o no? Sí, Juan. Bueno, entonces los voy a decir así sin señalarles. Son Sí órganos se ve. como tal, que es bueno. Entonces está el ciego, el colon simoides que está por acá y pues el recto, ¿sí? Estos son como el hábitat preferencial de esta ameba. Entonces, con las personas que son asintomáticas y no tienen ningún problema, lo normal es que ingresa por la boca un quiste maduro. Entonces, el quiste ingresa por la boca, ¿sí? Baja por todo el estómago y pues como el estómago tiene un ácido que se llama ácido clorhídrico, entonces por acción
pues ellos pasan, ¿cierto? Pasa el virus, el ameba como tal, pero ya pasa como profozoitos, ¿sí? Entonces, como esta persona es asintomática, él viene hasta acá, se viene por todo el sistema digestivo, llega al ciego y normalmente lo evacúa porque no tiene una reacción más alérgica como tal, ¿sí? Pero si lo decimos con las 10 personas que lo afectan, se repite el mismo proceso. Comencemos desde el recto que volvió a, a quitar los quistes como tal. Entonces en las heces se encuentra esta ameba. De pronto él se consumió una fruta que no estaba totalmente limpia, entonces ingresó a su organismo vía oral. Entonces, cuando estos quistes entran, eh, ya se generan los profozoitos, pero esta persona, el ácido clorhídrico y varias cosas le van a fallar como tal, que van a permitir esa eh, penetración como tal, ¿cierto? Entonces, llega directo al colon y al nivel de la submucosa del colon se generan dúlceras que dan aspecto como un botón de camisa, o sea, por acá, ya llegando al ciego. Entonces los trozoitos tienen una proteína que se llama amebaporo, ¿sí? Acá cuando está en el ciego, se dice que los trofosoditos tienen una proteína que se llama amebaporo y esa proteína se encarga de generar necrosis en la célula. La necrosis es como una muerte celular. Entonces comienza a perforar el colon y después de que perfora el colon, llega la sangre. Y ahí es cuando la sangre, ahí podemos ver el hígado que tiene eh, unos cositos rojitos, ¿cierto? Entonces cuando llega ahí, ese es el lóbulo derecho del hígado. Es el segundo, el órgano más afectado como tal. Sube a los pulmones. Yo les estoy contando toda esta historia porque ahorita la noticia que había que buscar, ya más fácil la van a entender, ¿cierto? Entonces llegan a los pulmones y después de los pulmones eh, llegan al cerebro. Y en el cerebro se dice que se llama meningoencefalitis amebiana, la tal llamada que come cerebros. Pero cuando se divide en el lóbulo izquierdo del hígado, eh, se presenta eh, en el pulmón, eh, se llega muy fácil al pericardio, o sea, al corazón, y ahí se puede morir más fácilmente. Entonces existen los dos tipos como tal. El estudio se hace en las ejes, en las heces, y se llama serología. Es un diagnóstico que se logra mediante exámenes de laboratorio de la materia fecal con microscopio óptico y en algunos casos se requieren tomar imágenes del hígado con TAC o detección del ADN en el hígado porque es pues el primer órgano donde está llegando el virus. El virus no, perdón, el parásito. Gracias, ya lo iba a decir. Y pues su tratamiento es el metronidazol, que es como un eliminador de amebas. La prevención, pues hervir el agua, no usar copos de hielo fuera de la casa, no comer sin lavar intensamente las ensaladas, los vegetales, lo que hablábamos ahorita normalmente. Y pues eh, acá está la noticia, tengo dos noticias. A una le dicen es que las amebas se comen abocado las células del intestino, por lo mismo, por lo que yo les estaba contando ahorita, de la muerte celular. Entonces, cuando llegaban los protozoitos, eh, destruían las células, entonces por eso les llamaban así. Y la otra noticia dice es que una niña de Toledo sobrevivió al primer caso en España de la ameba come cerebros. Entonces, por lo mismo, porque una ameba va dirigida al cerebro y la otra es la que llega al corazón. La que llega al corazón
es la que es muy propensa a que se pueda morir. Y ya, muchas gracias. No sé si quedó muy enredado esto, pero intenté como explicarlo. Listo, Juan, muchísimas gracias. Igual, o sea, de pronto esa explicación, aunque nos estábamos saliendo pues de nuestro ámbito y nos íbamos ya de pronto a un ámbito clínico o médico, pero pues es muy importante que ustedes mismos profundicen en la noticia y no se queden con un simple titular, sino que vayan allá y consulten mucho más. Muchísimas gracias, muy buena exposición. Bueno, gracias. Hola, qué pena, que tuve inconvenientes con la red que estamos haciendo. Exposiciones. Gracias. Laura, Vanessa, ¿ya expusiste? No, señor, ya expongo. Dale, prosigue. Bueno, a mí me tocó la Taenia peña. Es un género de platelmintos parasitarios de la clase Cestoda, conocidos vulgarmente como teñas o solitarias, que causa dos tipos de enfermedades parasitarias según sean producidas por su fase adulta o por su fase larvaria. Bueno, la información general es una infección parasitaria causada por 3 especies de tenia. Es la tenia saginata, conocida como la bovina, la solium, que es la porcina, y la tenia asiática. Los humanos son los únicos hospedadores de estos parásitos. Segmentos de la tenia o los huevos del parásito a través de las heces de las personas y contaminan el suelo en los lugares donde el saneamiento es inadecuado. Enfermedad que causa. La enfermedad puede ser muy grave y causa convulsiones epilépticas, o daños en los muslos o los ojos. Los síntomas. Los síntomas de infección por tenia varían según el lugar donde la larva migró. La infección intestinal. Son las náuseas, debilidad, pérdida de apetito, dolor abdominal, diarrea, mareos y deseo de sal. La infección invasiva, dolor de cabeza, masas o bultos quísticos, reacciones alérgicas a la larva, signos y síntomas neurológicos incluidas por las convulsiones. El alimento involucrado es causada por comer carne cruda o mal cocida de animales infectados. El ganado vacuno generalmente porta la Taenia saginata, los cerdos portan la Taenia solium. La prevención, lavarse las manos con agua y con jabón antes de comer o manipular los alimentos y después de ir al baño. Cuando viajes a zonas donde la tenia sea más frecuente, lavar frutas y verduras. Cocina bien la carne a temperatura por lo menos de 63 grados, para así matar las larvas y huevos de la tenia. Congelar la carne durante 7 a 10 días y el pescado durante al menos 24 horas en un congelador a una temperatura de menos 35 grados. Evitar comer cerdo, carne de res y pescados crudos o pocos cocidos. La noticia es: infección por tenia, es posible la transmisión de persona a persona. La infección por tenia es causada por comer carne cruda o mal cocida.
de animales infectados. El ganado vacuno generalmente porta la tenia, bueno, como se los dije, la saginata, los cerdos y la solium. En el intestino humano, la forma joven de la tenia de la carne infectada, larva, se transforma en una tenia adulta. La tenia adulta puede crecer hasta más de 12 pies, 3.5 metros, y vivir por años. Dice el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, encargado también de investigaciones sobre enfermedades parasitarias. Las tenias tienen muchos segmentos. Cada segmento es capaz de producir huevos que se dispersan individualmente o en grupos y pueden salir en las heces o a través del ano. Los adultos y los niños con la tenia del cerdo pueden infectarse a sí mismos si no tienen una buena higiene. Ellos pueden ingerir huevos de la tenia que recogen en sus manos mientras se limpian o se rascan la parte de atrás o la piel circundante. Las personas infectadas pueden exponer a otras personas a los huevos de la tenia solium, por lo regular a través de la manipulación de alimentos. Esa es toda mi exposición. Listo, muchísimas gracias. Sara, si ya llegó, por favor, que prosiga con la exposición. La última persona que ingresó fue Sara, ¿cierto? Sí, ya preguntó qué estábamos haciendo. Creo que ahí volvió, ¿no? Sí, señor. Es que no la encuentro en el listado. Bueno, parece que volvió a En salir. amarillo, en amarillo. No, pero se desmayó. Yo no la veo. Sí, yo no la Creo que estamos en encuentro. exposición y ya se salió. Pero claro, pero por favor. Bueno, muy bien. Pero no sé si escucharon que dijo que tenía mala como la conexión, algo así. Hola. Ahí volvió. Sí, Sarita, yo pues. tengo muy mala la conexión, la conexión. Y Profe, es que como que me he conectado tarde con usted y así, entonces no sé qué es poner ahí. bueno, no, listo, tú vas a quedar pendiente para el día lunes, pero hasta el día lunes, o sea, la primera actividad va a ser que tú expongas. Por favor, te pones al día con lo que hemos hablado. En la clase pasada se envió un correo con la asignación de cada uno de los microorganismos y lo que cada uno debía exponer. Entonces, para que te pongas al día, igual siempre se les carga al YouTube la clase grabada de lo que se haya tratado en el día. Entonces, si estás un poquito descontextualizada, te invito a que veas los links de YouTube que se han compartido por el grupo de las clases pasadas. Esta clase también se va a compartir, aunque este link me voy a demorar un poquito en compartirlo porque pues tengo que recortar la primera parte donde pues analizamos un poco sus datos personales y pues la idea no es que quede en un video público pues todos sus datos personales, entonces por eso tengo que editarlo. Eh, del resto, Sara, ¿me corroboras tu número celular que no lo tenía disponible cuando yo llamé a lista? Claro, profe, 310, Sí, 295, sí, 3499. 3499. Sí, profe. Y tu correo es saramanuelaguti@gmail.com. Correcto. Listo. Entonces, por favor, o sea, sigue ahorita, pero el lunes a primera hora espero tu exposición porque pues, el lunes ya pasamos de temática. Listo. Listo, profe, no hay problema. Sara, yo ahí le compartí por el grupo cuál fue el número que le tocó y qué es lo que Dale, toca hacer. quedó Es tan mal. sencillo. Dale, gracias. Julieta Alejandra ya expuso. No, señor, ya expongo.
Me comentan si ya está compartiendo pantalla. Sí, señora. Bueno, buenas tardes compañeros. A mí me correspondió el Streptococcus agalactiae. Bueno, en este momento eso es una bacteria que se encuentra en los intestinos o en el tracto genital inferior. La bacteria suele ser inofensiva en adultos sanos. Eso quiere decir que normalmente todos nosotros tenemos esa bacteria, que unos no la reproduzcamos o no la activemos es diferente, es como el VIH, es muy similar. No obstante, los recién nacidos pueden provocar una enfermedad grave respecto a esta bacteria. Esta bacteria es del grupo B, también puede provocar infecciones peligrosas en adultos con ciertas infecciones crónicas, como diabetes o enfermedades hepáticas. Los adultos mayores también pueden tener un mayor riesgo de contraer una enfermedad por Streptococcus grupo B. Habitualmente son asociadas infecciones en neonatos o mujeres durante el embarazo y el puerperio inmediato. También se ha relacionado con bacteriemias. Bueno, esas son más bacterias como que deslogan de una sola. La piel y tejidos blancos en adultos con enfermedades, conocimientos e incluso pacientes inmunocompetentes. En los últimos años que se han comunicado 70 casos de artritis séptica y en gérmenes en adultos. Bueno, esta imagen que hay aquí, así es como se ve ¿cómo se dice, profe? Orgánicamente, ¿cómo se dice? Cuando uno lo ve por por ese aparatito. No. Eso, Microscopio. Eso, gracias. Bueno, así es la bacteria. Así, esta negrita de acá es la bacteria, que se encuentra, pues, obviamente, en esta imagen lo muestro, miren. Aquí. Se encuentra mucho en el útero, pues, de la mujer en embarazo y los niños pequeñitos, en los genitales, en lo que es todos los testículos y la zona rectal de todos nosotros. Bueno, esto, como bien lo dice aquí, es una forma normal del tracto gastrointestinal, desde donde se coloniza la vagina y a veces el tracto urinario. La colonización del tracto genital puede ser intermitente y es un hecho importante de los gestantes o de las mujeres gestantes. Ellos tienen una posibilidad mucho más alta de dar esta infección o de dar esta bacteria. Es del 5 al 35% de la población de las mujeres embarazadas. Esto depende mucho de la tasa que se esté viendo en el momento de los estudios, de todo lo que están haciendo, así mismo como con lo del coronavirus, que tienen que validar primero cuántas personas están muriendo y cuántas tienen, pues, el virus como tal, que no les hace mayor cosa. Bueno, los síntomas se ven mucho en los bebés y en los ancianos. En los bebés puede causar en los bebés la enfermedad puede ocurrir dentro de 6 horas del nacimiento o semanas o meses después del nacimiento. Esto es muy peligroso porque en los bebés es muy fácil de detectar. Los síntomas son fiebres, dificultades de alimentación, pereza y falta de energía, dificultad para respirar, irritabilidad. Y, profe, yo le quería preguntar qué es ictericia. No me aparecía en ningún lado. ¿Dónde está? Perdón, ya ictericia. Tiene que ver algo con la piel, pero no o sea, esto. Así se identifican los niños. No, es una coloración como amarilla, creo que es. Sí, a ver, así como los orientales. Sí, algo así muy similar.
Sí, mira, estoy consultando aquí en internet, dice la ictericia es la coloración amarilla de la piel y mucosa debido a un aumento de la bilirrubina. Y pues Mm, tiene que ver, pues ahí ya toca, o sea, vuelve y juega, o sea, ya nos estamos pasando pues a un plano médico, ¿cierto? Tocaría sí. ver la relación de la ictericia ¿con qué? Con el Streptococcus agalactiae. Ah, bueno, la imagen que les acabé de mostrar de la manito es una forma también muy fácil de identificar que el niño está enfermo, porque eso es uno de los síntomas también que trae. Bueno, en los adultos puede ser portadores, imagínense, todo como se los indiqué al principio, todos somos portadores de este virus o de esta bacteria. Generalmente en el intestino, la vagina, el recto, la vejiga o la garganta, y no tiene ni síntomas ni signos. En algunos casos puede causar una infección del tracto urinario y infecciones más graves como infecciones en la sangre o neumonía. Por ejemplo, nosotras las mujeres, no sé si a ustedes les pasa, lo digo en caso personal, yo soy muy propensa a tener infecciones vaginales porque yo no puedo orinar en cualquier baño, pues más que todo como en baños públicos, o me puedo poner como pantalones muy apretados porque fijo me da una infección. No sé si a ustedes les pasa, niñas. Y pues eso también va debido a esta bacteria que tenemos acá. Los factores de riesgos de los bebés, pues obviamente que las mamás lo tienen desde el útero, ¿cómo se dice? No, como del vientre. Lo tienen desde el vientre. También puede ser causante en los bebés prematuros antes de las 37 semanas, fijo van a tener esa bacteria. También puede pasar cuando la madre rompe la bolsa antes de 18 horas antes del parto. Cuando las mamás tienen infecciones en el tejido de la placenta o en el líquido amniótico, cuando las mujeres, por ejemplo, se aguantan mucho antes de entrar al baño o bueno, cosas de estas. En los adultos puede tener afección que afectan en el sistema inmunitario como diabetes, infección por VIH, cáncer o enfermedades hepáticas. Cuando tienen mayor de 65 años, tienen unas complicaciones de las infecciosas, neumonía, inflamación de la membrana y líquido que rodea el cerebro de la médula espinal. Infección en el torrente sanguíneo y bueno, todas estas clases de cosas que son mucho más elevadas para ellos. Infecciones en la piel, infecciones del torrente sanguíneo, infecciones de las vías urinarias, neumonía, como se los decía anteriormente, infección en los huesos y articulaciones, infecciones en las válvulas cardíacas y infecciones de las membranas y líquidos que rodean el cerebro de la médula espinal. Bueno, la prevención para esto es la penicilina y mucho antibiótico. En las mujeres embarazadas o en los bebés casi esto no se aplica, pero cuando se agravan demasiado siempre va a ser la penicilina. Y ya, esto pasa en las vaquitas, en las ubres de las vacas, cuando les da mastitis también tienen esta bacteria. Y así es como se puede prevenir en las vaquitas. Y ya, profe. Listo, muchísimas gracias. Yo creo que hasta ahí llegamos en la exposición del día de hoy. Volvemos a llamar a ver si se encuentra Josué, que es quien nos falta. No lo encuentro en la lista de asistentes. Faltaría Sara, que ya le compartieron pues la información para que se ponga el día. Y Laura Daisy, que tampoco la veo en este momento conectada. Listo. Entonces, las notas ya fueron actualizadas de la exposición del día de hoy. Vuelve y le repito, por favor, las personas que me están debiendo la actividad de la semana anterior, perdón, de la clase anterior, para que se pongan al día. Siempre hacen falta unas pocas personas. Yo hace un momento se la envié. Listo, yo ahorita reviso ya correos, WhatsApp y actualizo el registro. El favor que les pido es que todos ustedes, como ya expusieron,
por favor compartan la información por grupo de WhatsApp para que todos la tengan. Pero el hecho no es tenerla, sino que la estudien, porque como se los dije, de aquí de las exposiciones sacaré unas preguntas para la prueba de conocimiento de sus propias exposiciones. Entonces, si alguien todavía no ha compartido la exposición o el trabajo de la exposición, lo invito a que lo haga para que de una vez tenerlo todas las exposiciones ahí. Listo. Quedo muy atento, por favor. Yo creo que pues vamos a dar plazo hasta el día lunes para que hasta el día lunes todas las personas envíen los 2 documentos firmados para poder gestionar el ingreso a las instalaciones. Listo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario al respecto. ¿Para qué días es el ingreso al laboratorio, profe? El ingreso se va a gestionar para dentro de 2 semanas, para la mayor cantidad de prácticas que podamos realizar de forma presencial en los grupos que ya distribuimos esta tarde. Pero la idea pues es de una vez gestionar esos permisos porque según lo que me estaba comentando ayer los coordinadores, los permisos se están demorando mucho desde la regional, entonces hay que gestionarlos con anticipación para ver si dentro de 2 semanas ya podemos ingresar. Listo, instructor, muchas gracias. Listo, entonces quedo Profe, atento, por favor. Sí, Alejandra. Profe, ¿y sería en la mañana o en la tarde? Pues yo creo que toca seguir manejando el horario que tenemos en la formación, más sin embargo, pues es un tema que yo voy a consultar porque es posible pues que yo necesite el apoyo de algunos niños que están en contrato de aprendizaje y es posible que ellos estén asistiendo o por la mañana o por la tarde. Entonces, igual pues también lo dejo a consideración de ustedes. Si ustedes me dicen que todos pueden por la mañana, pues yo sigo gestionando ese permiso por la mañana. Pero si hay alguno que diga, no, yo no puedo por la mañana, pues ya, seguiremos trabajando en el horario habitual que sería por la tarde. Entonces, aprovechando pues este momento que tenemos 11 personas conectadas, que nos faltarían creo que 4 personas, ¿alguno de ustedes tiene inconveniente con el horario, si es que es por la mañana o si es que es por la tarde? No, yo no, yo hago el deber para ir en la mañana si lo ponen en la mañana. En la mañana sería ¿de qué horas? El horario sería de 8 a 12 o 12 y media y de 1 a 5, 5 y media. Esos son los horarios que habitualmente se están manejando en las jornadas. Profe, qué pena con usted, profe, pero usted sí nos podría, o bueno, o al menos a mí, si a mí me aceptan, me puede decir como con una semanita de anticipación, es que yo tengo que pedir permiso en el trabajo para saber qué horario tengo que pedir, si por la mañana o por la noche. Sí, la idea es tramitar eso y apenas tenga una respuesta, pues, o sea, programarlo, ¿cierto? Y pues eso uno. Y lo otro, recuerden pues que debido a las 15 personas que estamos en este grupo, pues toca partir la asistencia en dos instancias, se puede decir. O sea, un día iría a la mitad y la siguiente clase pues va a la otra mitad. Entonces, pues ahí también tenemos un poquito de margen de maniobra pues para que ustedes coordinen sus diferentes actividades. Entonces vuelvo y pregunto, ¿hay algún problema con respecto al horario o lo podemos cuadrar por la mañana o por la tarde sin ninguna dificultad? ¿Por la mañana que sea o qué, profe? Pues yo voy a intentar que nos habiliten toda la jornada, ¿cierto? Para ojalá no tener problemas con los horarios. Pero por tercera vez, ¿hay alguien que tenga problemas con los horarios? Pues yo, profe. Pero tú simplemente necesitamos avisarte con tiempo y ya. Sí, ¿cierto? señor. Sí, Listo, señor. eso. Mientras que a mí me puedan avisar con tiempo, al menos con una semana de anticipación, conmigo no hay ningún problema. Pero si, por ejemplo, usted me avisa, digamos que hoy es lunes y me avisa hoy y la clase es por ahí el miércoles, no puedo hacer nada, no puedo asistir. No, recuerda Alejandra, pues que nuestras clases son lunes y viernes, entonces en tal caso que los permisos no los autoricen muy tarde, pues yo te programo a ti para el viernes, para darte los suficientes días para que tú puedas cuadrar tus actividades en el trabajo, ¿listo? Claro que sí, profe. Listo, si nadie tiene problema, pues verdad, ese fue un tema que no lo pregunté, pero si no hay problemas con los horarios, pues listo, va a ser algo que voy a intentar dejarlo pues lo más abierto posible, pues para no tener ningún tipo de restricción. Ahorita
yo quedo es pendiente de los archivos que ustedes envíen. Como les dije, yo enviaría ese correo cuando tenga todos los archivos, los 2 archivos de las 15 personas de este grupo. Hasta que yo no tenga los 15 archivos, yo no puedo mandar ningún correo. Entonces, la tarea ahorita es de ustedes. Por favor, pónganse juiciosos. Recuerden la tarea a las 4 o 5 personas que no están conectadas en este momento para dar agilidad pues a todos estos trámites. Listo. De mi parte, pues eso sería todo. Recuerden que más tarde, cuando ya esté disponible el link de la clase de hoy, se los compartiré. Si alguien tiene algún comentario al respecto de la clase de hoy, pues por favor, antes de desconectarse, que haga su aporte. Listo, no siendo más, pues muchísimas gracias. Espero que hayan tomado sus apuntes. Compartan por favor las presentaciones por el grupo para que todos lo tengan. Envíen rápido los archivos con sus firmas y con sus datos personales y nos encontramos el próximo lunes. Listo. Feliz tarde. Listo, profe, que esté muy bien, gracias. Gracias, profe, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Chao.